En medio de la carnicería del frente occidental, un soldado alemán escribe a su casa. Al alba miré a mi alrededor. Qué imagen tan dantesca. El baile de la muerte de la explosión de los obuses se hizo aún más enloquecido. No podía ver nada más que humo y fuego y tierra que saltaba por los aires. Tengo la boca y los oídos llenos de tierra. Y otras 3 veces me han vuelto a sacar. Sigo esperando. Enciendo un cigarrillo e intento pensar en los muertos y en los heridos, en todo su sufrimiento. Y trato de pensar en mi hogar. Así es esta batalla de nuestra sangrienta lucha por la victoria. Pone a prueba los límites de la resistencia humana. Es un infierno. La Primera Guerra Mundial es una guerra de desgaste. No se espera la victoria ni tampoco una paz aceptable. Lo que ambos bandos esperaban que fuese un camino hacia la gloria se convierte en un camino a la muerte en masa. En 1917 millones de vidas de ambos bandos se habrán perdido en campos de batalla apropiadamente denominados Tierra de Nadie. En este episodio examinaremos los obstáculos a los que se enfrentaron las democracias del mundo, no solo durante el furor de una guerra mundial, sino también a lo largo de la caótica década de los años 20. En las turbulencias que siguen a la guerra, cada vez más pueblos del mundo abrazan la democracia y la igualdad, lo que dan a este fatigado mundo motivos de celebración. Así fue el siglo XX. Los locos años 20. En 1915 el pueblo estadounidense piensa que la guerra en Europa no es asunto suyo. A pesar de que las luchas se extienden a Oriente Próximo y África, la opinión pública está en favor de la neutralidad. El presidente estadounidense Woodrow Wilson está de acuerdo. Elude el problema de la guerra al tiempo que promueve negociaciones de paz. En 1915, los estadounidenses que disfrutan de las comodidades que ofrece la producción en masa hacen oídos sordos a la carnicería en Europa. Están más interesados en el acceso a bienes que antes solo estaban al alcance de los ricos. Hay una nueva forma de arte y pertenece al pueblo. Por solo 5 centavos pueden ir al cine. Al mismo tiempo, los cineastas antes instalados en Nueva York se dirigen al oeste, a la tierra siempre bañada por el sol. Un barrio pequeño y polvoriento de Los Ángeles se convierte en la meca de los pioneros del cine. Es Cecil B. DeMille quien encabeza las migraciones al oeste, a Hollywood, donde rueda The Squawman. Pero en 1915 es D.W. Griffith quien da su rugido al león de Hollywood. Este innovador director produce uno de los primeros grandes éxitos de taquilla, El nacimiento de una nación. Las entradas de esta epopeya de 3 horas, basada en una novela sobre un miembro del Ku Klux Klan, tenían el prohibitivo precio de $2, 10 pesetas de la época. Aunque muchos protestan por la carga racista de la película, es un éxito de crítica y público. El cine se convierte en un gran negocio en Norteamérica, mayor incluso que la creciente industria automovilística. Una de las mayores estrellas de los primeros tiempos de Hollywood es un antiguo artista de music hall londinense, Charlie Chaplin. Su personaje, Charlotte el Vagabundo, se convierte en un símbolo internacional. Aún ante el desastre, conserva su optimismo. La primera gran estrella femenina del cine, Mary Pickford, personifica la inocencia.
Su primer beso en pantalla deja atónito al público. Muchos esperaban que fuese siempre la dulce jovencita. La madurez y pérdida de inocencia de la pequeña Mary presagian en cierto modo el destino de la nación. Se cierne la amenaza de la guerra y ya no quedan lugares a los que huir. 1 de mayo de 1915, el transatlántico británico Lusitania se dispone a zarpar de Nueva York. En los periódicos matutinos se incluye, como es habitual, el anuncio de la salida a las 10 de la mañana. Pero en la misma página también figura un aviso de la Embajada Imperial Alemana. Los buques británicos están sujetos a destrucción. Los viajeros navegan bajo su propia responsabilidad. La advertencia no disuade a nadie. Ni una sola reserva se cancela. 1.300 pasajeros llegan al puerto llenos de expectación ante los placeres de un viaje transatlántico en el transatlántico más lujoso del mundo. En su bodega transporta 11 toneladas de municiones para fusil. 6 días más tarde, un submarino alemán como este, en busca de embarcaciones aliadas, avista al Lusitania. Con un torpedo es suficiente. En 10 minutos el buque insignia de la flota Canard ha desaparecido. Y con él 1.200 pasajeros y tripulación, entre ellos 124 estadounidenses. Wilson se enfrenta al Kaiser y exige que los alemanes abandonen su guerra submarina contra los barcos mercantes. La respuesta del Kaiser Guillermo es conciliadora. Afirma que sus submarinos no atacarán a barcos que demuestren su neutralidad. Por ello, Alemania interrumpe temporalmente su política de guerra submarina sin límites. En el mar, los U-Boats. En tierra, el Gran Bertha. Uno de los primeros estadounidenses participantes en el conflicto recuerda esta nueva tecnología bélica. Right away, they started shooting whiz-bangs at us. That's an Austrian 88. And it comes so fast that all you hear is a whiz, and then you bang, she's hitting the ground right ahead of you. You don't get much time to get out of the way of it. Otra nueva arma, el avión. Los hermanos Wright esperaban que su invento uniese al mundo. Apenas 12 años después, sus esperanzas quedan hechas añicos. También se introduce el carro blindado, la punta de lanza de la guerra moderna, al igual que la ametralladora, con la potencia de 60 fusiles. Los gases venenosos, contenidos en cilindros que se arrojan como granadas de mano o se disparan en proyectiles de artillería rellenos de gas, son utilizados por primera vez por los alemanes. Gas mostaza para quemar los ojos de las personas, fosgeno para que mueran asfixiadas. Los soldados avanzan a ciegas hasta las enfermerías. En una patética ironía de la guerra, los ciegos guían a los ciegos. Con el punto muerto en el que se encuentra el frente occidental, el Kaiser vuelve a ordenar una guerra submarina sin restricciones. Incluso los buques neutrales que entran en la zona de guerra serán hundidos sin previo aviso. El objetivo del Kaiser es romper el bloqueo británico que impide a Alemania recibir cargamentos de comida, suministros y municiones. Para ello, todo lo que flota es un blanco aceptado. Con el peligro creciente para los buques y marinos estadounidenses, Wilson amenaza romper las relaciones diplomáticas con Alemania. Sin embargo, sigue sin estar dispuesto a ir a la guerra. En 1916, la campaña para la reelección de Wilson tiene el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra». En respuesta a su amenaza de ruptura de relaciones diplomáticas, los alemanes llevan 9 meses sin hundir un solo buque estadounidense. Es una victoria para Wilson, que se refleja en su victoria en las urnas. La población dice, no solo nos ha mantenido fuera de la guerra, sino que seguirá manteniéndonos fuera. Sin embargo, la serenidad de Wilson queda destrozada cuando, sin previo aviso, Alemania reanuda la guerra submarina. Su indignación aumenta cuando se intercepta y descifra el telegrama Zimmermann, un mensaje secreto del gobierno alemán a su embajador en México. En tal mensaje se sugiere a México que, a cambio de
zona se alíe con Alemania en una futura guerra contra Estados Unidos. Wilson se da cuenta de que no puede haber paz con la Alemania imperial. Solicita una declaración de guerra y dice al Congreso: el mundo debe ser un lugar seguro para la democracia. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entra en la guerra. El general John J. Pershing comandará las tropas estadounidenses. Wilson selecciona a sus primeros compatriotas que lucharán en la Gran Guerra. Se han embarcado en lo que se llama la Gran Aventura. Le seguirán casi 2 millones más. Son un ejército de ciudadanos sin experiencia ni instrucción. Algunos de ellos jamás han disparado un arma. Un poeta habla por todos ellos. Estaremos muy lejos de casa. Puede que algunos no regresemos, pero hemos prometido luchar y ganar la guerra que acabe con todas las guerras. Y somos espléndidos y heroicos. Los vítores nos lo han dicho. Cuando Pershing recibe la noticia de que los aliados quieren que las tropas estadounidenses sirvan solo de refuerzo para sus propias divisiones diezmadas por el combate, el general afirma: mis hombres no entrarán en unidad independiente, como una unidad estadounidense. Pershing se sale con la suya. Los yanquis demostrarán su valía para el combate en Chantigny, el bosque de Belleau, Saint-Michel y la Messe-Argonne. Con la entrada en la guerra del ejército estadounidense, llega por fin la esperanza de que los aliados rompan el largo y sangriento punto muerto del frente occidental. En abril de 1917, Vladimir Ulyanov, Lenin, vuelve a Rusia desde su exilio político en Suiza. Las huelgas y revueltas motivadas por el hambre han desembocado en la abdicación del zar. Solo un gobierno provisional recién constituido se interpone en el camino del Partido Comunista hacia el poder. A Lenin se une León Trotsky. Juntos exhortan al pueblo que derroque al gobierno. Su lema: paz, pan y tierra. Paz para los soldados, pan para los obreros y tierra para los campesinos. El otoño de 1917, los seguidores comunistas de Lenin ocupan los edificios del gobierno. Otros puestos estratégicos caen también. El gobierno provisional es depuesto y Lenin proclama el Estado socialista. Lleva al pueblo ruso a una era marxista. La revolución comunista afectará profundamente a la suerte del mundo a lo largo del resto del siglo, empezando por la firma por parte de los rusos de una paz por separado con Alemania. Los soldados rusos son los primeros en regresar de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, pero pronto volverán a ponerse en marcha, esta vez bajo una bandera roja que proclama la causa de una revolución proletaria mundial. Con la detención del zar y su familia, después de 300 años, la dinastía Romanov toca a su fin. La familia queda retenida en una pequeña localidad minera de los Urales. El 12 de julio de 1918, en esta casa, amontonados en esta habitación, son ejecutados. Algunos creen que Anastasia, la hija menor del zar, pudo haber escapado. Su verdadero destino seguirá siendo un misterio hasta el final del siglo.
1918 marca el comienzo de la era aérea. Los cazas de ambos bandos intentan hacerse con el control del aire. En una guerra de héroes anónimos, la gente mira hacia el cielo en busca de campeones. Uno de los héroes estadounidenses más populares de la guerra es el capitán Eddie Rickenbacker, del escuadrón El Sombrero en el Anillo. Rickenbacker, antiguo chofer personal del general Pershing, recibe el nombre de As de Ases. Antes de que haya terminado la guerra, habrá derribado 26 aviones enemigos. Más importante incluso que Rickenbacker es el legendario Barón Rojo, el comandante del circo volante de Alemania, Manfred von Richthofen. El barón von Richthofen, a los mandos de su triplano Fokker rojo, que se convierte en un icono de la guerra, derriba 80 aviones aliados, un récord que ningún otro piloto de caza puede igualar. De la misma manera que combatió el Barón Rojo, así murió. Menos de 6 meses antes del final de la guerra, él, al igual que otros pilotos, un poeta alemán escribió: cayó como un cometa en llamas en libertad. En Estados Unidos, en la retaguardia, es una época de patriotismo ferviente. Se pide la ayuda de todos para ganar la guerra que ponga fin a todas las guerras. Las estrellas de cine como Douglas Fairbanks y Mary Pickford se unen a la causa y recaudan $17 millones vendiendo bonos de la libertad. Charlie Chaplin también contribuye rodando breves películas gubernamentales que animan a la población. En el bono, el Kaiser recibe anticipadamente su merecido. A finales del verano de 1918, incluso sin la ayuda de Charlotte, los alemanes y el Kaiser se baten a la fuga. El fin de la guerra está cerca. El ejército alemán se retira. En 4 años han perdido 2 millones de hombres. En el país hay revueltas y la amenaza de la revolución. No solo el ejército, sino la nación alemana entera está en ese estado de desintegración. El 9 de noviembre se proclama la República Alemana. El Kaiser, temeroso de correr la misma suerte que el zar, huye a Holanda. El general von Hindenburg se queda en su puesto. 2 días más tarde, el 11 de noviembre, termina la guerra. Ha llegado la victoria, pero con grandes pérdidas. Por encima de los vítores se oye la voz de los poetas. Uno se pregunta: ¿quién nos devolverá a nuestros hijos caídos? Otro habla en nombre de los que yacen bajo tierra en Europa y jamás volverán a su hogar. Nosotros somos los muertos. Hace apenas días vivíamos, sentíamos el amanecer, veíamos el fulgor del ocaso, amábamos y éramos amados, y ahora yacemos en un campo de Flandes. Seguid nuestra lucha con el enemigo. A vosotros, con manos desfallecidas, arrojamos la antorcha. Os corresponde alzarla en lo alto. Si nos falláis, a los que morimos, no dormiremos, aunque crezcan amapolas en el campo de Flandes. Toda una generación de hombres ha muerto en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial. Más de 10 millones de británicos, franceses, alemanes, rusos, estadounidenses ya no están. Otros de gripe muy virulenta que se extiende con rapidez durante la guerra y luego se convierte en una devastadora epidemia mundial. De hecho, más soldados estadounidenses murieron de gripe que de heridas de guerra. Ya han desaparecido los ideales románticos con los que unos hombres adultos se lanzaron a la batalla. Pero siguen presentes los ideales del presidente de Estados Unidos, que sigue creyendo en que se puede hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. En diciembre de 1918, Woodrow Wilson lleva sus ideales a Europa, a la Conferencia de Paz de Versalles, a las afueras de París. Los europeos hartos de guerra le reciben como a un salvador. Parecen dispuestos a admitir el plan de 14 puntos para la paz que trae el presidente y que exige diplomacia abierta, reducción de armamentos, autodeterminación de las naciones y la fundación de una sociedad de naciones. Sus líderes, sin embargo, son menos entusiastas. Un primer ministro afirma: Wilson me aburre con sus 14 puntos. Dios Todopoderoso solo tiene 10. Europa queda dividida en nuevas naciones. Alemania es castigada económicamente, pero se aprueba la Sociedad de Naciones.
En Europa se aplaude a Wilson como apóstol de la paz, pero en su país su sueño idealista de una sociedad de naciones será aplastado por el aislacionismo del Congreso. Wilson remite el asunto al pueblo, pero en vano. El Senado rechaza el tratado. Estados Unidos no formará parte de esa sociedad de naciones. Wilson regresa enfermo y derrotado. Paradójicamente, tras su muerte, será recordado no por la guerra que ayudó a ganar, sino por la paz que perdió. El esfuerzo de la guerra ha dado un nuevo empuje a la lucha de las mujeres por el derecho al voto, la igualdad y la independencia económica. En 1920 las mujeres estadounidenses adquieren el derecho de sufragio. A lo largo de 80 años de lucha han sido encarceladas, maltratadas y ridiculizadas, pero por fin se ha ganado la batalla. En vanguardia de la lucha por los derechos de la mujer está Margaret Sanger, la atribulada defensora del control de la natalidad, un término que acuñó ella misma. Many people are horrified at the idea of birth control, while to me, it is simply the keynote of a new moral program. Otro programa moral es la ley seca, que se convierte en ley en Estados Unidos en 1919. A partir de entonces es delito federal comprar, vender o fabricar licores, cerveza y vino. Se considera un noble experimento, pero fomenta el tráfico ilegal y la delincuencia. La gente sigue bebiendo y los bares clandestinos prosperan. Norteamérica, loca por el Charleston, empieza lo que algunos llaman la era del maravilloso sinsentido. Con un brindis ilegal por la prosperidad de posguerra, la gente grita: vamos a desmelenarnos, vamos a divertirnos. A medida que suben las faldas, baja la moralidad, gritan los conservadores que intentan dar seriedad a las chicas alegres. Las mujeres van peinadas a lo paje y fuman. Duke Ellington llama a estas mujeres damas sofisticadas. Lo que son es mujeres con iniciativa que reflejan una revolución en la cultura popular que se va haciendo más democrática y menos elitista que antes. Esta nueva cultura de masas de los años 20 conduce a unas innovaciones sin precedentes en las artes. Hay un nuevo sonido que llega remontando el río desde Nueva Orleans. Se llama jazz. Entre sus primeros genios está Louis Armstrong. Nacido y crecido en el gueto negro de Nueva Orleans, Armstrong afirma: el jazz y yo crecimos de la mano. I'm watching the sea, because the one I love soon come back to me. Senators dancing, where are you forgetting? Will you remember? Will you return? I'm watching the sea, because the one I love soon come back to me. Harlem se convierte en el patio de juegos nocturno de Nueva York. Para los blancos acomodados, el Cotton Club es el lugar al que hay que ir. El club es famoso por sus revistas negras, con cantantes como Ethel Waters, bailarines como Bilbo Youngers Robinson y sobre todo las grandes orquestas de jazz, como la de Duke Ellington. Ellington es el compositor más prolífico de la historia del jazz, y su orquesta, en la que intervienen muchos de los mayores músicos de jazz, se gana la reputación de ser la mejor orquesta de la época. Bessie Smith, la mayor cantante de blues. De ella decían: cuando Bessie canta blues, va en serio. Posteriormente, mientras hace una gira por Mississippi, sufre un accidente de coche y muere desangrada porque los hospitales para blancos se niegan a tratarla. El compositor George Gershwin, nacido en Brooklyn, aspira a ir más allá del mundo de la música popular.
En 1924, el estreno de su composición sinfónica inspirada en el jazz, Rhapsody in Blue, se convierte en el acontecimiento musical más celebrado de los años 20. En 1925, F. Scott Fitzgerald, que bautizó a la era del jazz, publica El Gran Gatsby. La propia vida de Fitzgerald encarna la era del jazz. Según un amigo suyo, él y su esposa Zelda bailan continuamente entre los vapores del champán sobre los tejados del mundo. Otro escritor cuya vida es tan grande como sus novelas es Ernest Hemingway. Este joven reportero del Medio Oeste parte a París. Allí escribe Fiesta, una expresión del desencanto de posguerra. A Hemingway y otros estadounidenses de visita en París, la famosa escritora experimental Gertrude Stein les dice: todos sois una generación perdida. Stein preside sus reuniones en un salón lleno de obras de arte en el que ocupa un lugar destacado un retrato suyo pintado por Picasso. También ocupa un lugar destacado Josephine Baker. Es el furor de... La bandera de San Luis es apodada la Venus Negra. En la orilla derecha del Sena está el diseño sencillo pero elegante que hace a la mujer. Coco Chanel construye una industria floreciente a partir de un vestido negro y sin adornos y un perfume muy atrayente. También en París, en los años 20, el escritor irlandés James Joyce encuentra un editor para Ulises, su relato de elevada carga sexual sobre un día en la vida de un judío de Dublín. En 1926, el galán de gran atractivo sexual Rodolfo Valentino aparece en la que sería su última película. El mayor amante de la pantalla muda protagoniza El hijo del Caíd, por la posibilidad de una exótica aventura erótica. Un escritor afirma: es como un elixir para las mujeres. En agosto de 1926, Valentino muere a los 31 años de una úlcera perforada. 100.000 personas toman al asalto el depósito para ver por última vez a su héroe. La muerte de la estrella no disminuye su atractivo. Su última película es un tremendo éxito y el mayor amante de la pantalla se convierte en una leyenda romántica. En los primeros años del decenio nacen las emisoras de radio. Los primeros trabajos de Marconi con la telegrafía sin hilos llevan a los primeros programas regulares dedicados a noticias y música. Entre los primeros artistas radiofónicos está la cantante de ópera Nellie Melba. En 1925, el apodado Juicio del Mono es retransmitido desde Dayton, Tennessee, donde se juzga a un joven profesor de ciencias, John Scopes, por enseñar la teoría de la evolución de Darwin. Clarence Darrow es el abogado defensor. William Jennings Bryan defiende la causa de la creación divina. Oyentes de todo el país escuchan cómo Darrow ataca a los que llama los fanáticos e ignorantes que controlan la educación en Estados Unidos. Scopes es declarado culpable y multado antes que la comunicación de masas se ha convertido en una herramienta para ambos bandos de la disputa. Una nueva era en el cine comienza en otoño de 1927. El cantor de jazz, protagonizada por la estrella de los musicales de Broadway, Al Jolson, lleva el sonido al cine. Las primeras palabras que dice Jolson en la pantalla son proféticas. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. Al año siguiente, cuando se conceden los primeros Oscars de la Academia, el cantor de jazz se lleva un premio especial. Otros de los primeros Oscars son para Janet Gaynor como mejor actriz, Emil Jannings como mejor actor y el Oscar a la mejor película es para Alas. Al mismo tiempo surgen de Hollywood los primeros dibujos animados con sonido. Se trata de Steamboat Willie y está protagonizada por Mickey Mouse. Al principio la voz de Mickey proviene de su creador, Walt Disney.
El año 1927 es testigo de 3 símbolos en momentos clave de sus carreras: Babe Ruth, Charles Lindbergh y Jack Dempsey, el machacador de Manassas. Dempsey, con el que se alcanzó por primera vez en el boxeo una taquilla de $1 millón, combate con Jim Tunney para recuperar el campeonato de los pesos pesados que ostentara durante 7 años. Perdió ese título ante Tunney y ahora está decidido a recuperarlo. Parece que la victoria es suya, pero en el 7º asalto, después de enviar a Tunney a la lona, no se retira a una esquina neutral, lo que da paso a la leyenda de la cuenta larga. Tunney se levanta y acaba ganando el combate. El 30 de septiembre de 1927, el gran Babe Ruth consigue su 60ª home run de la temporada. Establece uno de los récords más emocionantes del béisbol. Más tarde otros conseguirán más carreras, pero la personalidad y proezas de Babe le convierten en la leyenda más perdurable de este deporte. También en 1927, pero en mayo, Charles Lindbergh vuela hacia la historia. Con la esperanza de ganar un premio de $25.000, por el que compiten los mejores aviadores del mundo, el águila solitaria será el primero en volar sin escalas de Nueva York a París. El espíritu de San Luis no tiene radio ni equipo de seguridad. Se le considera un tanque de gasolina con alas. Lindbergh no es el favorito en la carrera transatlántica, pero la multitud está con él porque, a diferencia de sus rivales, vuela solo. that trip across the sea. 33 horas y media después de abandonar Nueva York, llega a París. En el aeropuerto aguardan para recibirle 100.000 franceses entusiasmados. En Nueva York, el águila solitaria recibe una de las mayores acogidas de la historia. En palabras de F. Scott Fitzgerald, durante un momento la gente dejó sus vasos en los clubes de campo y bares clandestinos y pensó en sus viejos sueños. Cuando cae Alemania, cae también un imperio aliado que contaba 600 años, Turquía. Pero en 1923 el líder militar turco Mustafa Kemal proclama una nueva república en su país. Apodado Atatürk, padre de los turcos, se convierte en su primer presidente. Separa el clero del gobierno en el país, mejora la educación, prohíbe la poligamia y concede el voto a las mujeres. Desaconseja el uso del velo y proscribe el fez. Se cuenta entre la nueva casta de líderes de todo el mundo que, con medios democráticos o no, intentan llevar a sus respectivas naciones a la modernidad. En China, Chiang Kai-shek, una figura clave en el movimiento del Sun Yat-sen, se hace con el control de la revolución cuando este último muere en 1925. Chiang está dispuesto a emplear la fuerza militar para crear una China unificada y más democrática. Debe reunir sus fuerzas para doblegar a los jefes provinciales que controlan gran parte de ese gigantesco país. En compañía de su esposa, la ambiciosa cuñada de Sun Yat-sen, también debe enfrentarse al movimiento comunista y revolucionario. Mao Zedong, un joven intelectual y antiguo jefe de propaganda del gobierno de Sun Yat-sen, es uno de esos comunistas. Por el momento, Mao se contenta con tratar de crear soviets en la zona rural de Hunan. En Japón, el príncipe Hirohito, con 20 años, regresa de una gira sin precedentes por Europa para ocupar el puesto de regente por la enfermedad de su padre. 5 años más tarde, en 1926, se convierte en el emperador número 124 de Japón, considerado descendiente de los dioses. Más tarde colaborará con los militaristas japoneses que ven su tradicional supremacía amenazada por la democracia.
Después de 20 años, Mohandas Gandhi regresa a su India natal procedente de Sudáfrica, donde ha organizado a la comunidad india contra la opresión. Trae consigo la explosiva doctrina de la no violencia y la resistencia pasiva. Únicamente con las armas de la verdad y el amor se enfrenta a la colonización de su país por parte de Gran Bretaña. A mediados de los años 20, Gandhi es reconocido como la gran alma de la India. Él afirma: no soy un santo que se haya metido en política, soy un político que intenta convertirse en santo. Es una década de cambios dinámicos, repentinos y dramáticos. Solo han pasado 2 décadas desde que los hermanos Wright se elevaran sobre Kitty Hawk en un aeroplano con motor. Y ya en 1926, Robert Goddard lanza el primer cohete de combustible líquido. La radio aún está en pañales y un joven granjero, Philo Farnsworth, ya está creando algo llamado televisión. En 1928, en Londres, Alexander Fleming descubre la penicilina. Los seres humanos están dotados para la creación, pero también para la destrucción, como demuestran de sobra 3 hombres que salieron a la palestra en esta década. El primero de ellos es el italiano Benito Mussolini, que declara: quien tiene acero, tiene pan. Otro es Adolfo Hitler, que afirma: una voluntad de acero alemán se está forjando a partir del Tratado de Versalles. Y el tercero es Joseph Dusgasvili, de la Unión Soviética, que ha adoptado el nombre de Stalin, hombre de acero. Es este hombre de acero quien, a la muerte de Lenin en enero de 1924, surge como jefe de Estado de la nación comunista. Mientras decenas de miles de personas acuden a contemplar el cuerpo de Lenin, Stalin actúa rápidamente contra León Trotsky, considerado por muchos como el heredero lógico de Lenin. Este ya había advertido a Trotsky sobre Stalin, pero el intelectual idealista no es rival para el hombre de acero carente de escrúpulos. Stalin retira a Trotsky de su cargo en el partido y luego lo exilia del país de forma permanente. Para garantizar su poder, Stalin ordenará más tarde el asesinato de Trotsky en México. En Italia, el periodista Benito Mussolini, líder del recién formado partido fascista, se considera un César de la era contemporánea. Moviliza a sus seguidores para deponer al gobierno. En 1922, 40.000 fascistas avanzan sobre Roma. El rey Víctor Manuel tiene 2 opciones: o una revolución sin sangre y una dictadura, o la guerra. El monarca capitula y Mussolini declara la muerte de la democracia. El duce, el nuevo César, ha conseguido su primera conquista. Al mismo tiempo, por toda la nueva República Alemana, el hambre azota a la población. El desempleo y la inflación galopante están llevando al país al borde de la ruina. 300 de manzanas, 460.000 millones de marcos por una barra de pan. Los ahorros se esfuman, la clase media desaparece. El dólar se cambia a 4,2 billones de marcos. En noviembre de 1923, del colapso, Adolfo Hitler decide que ha llegado su hora. Con sus pujantes tropas nazis planea hacerse con el gobierno de Baviera y declararse dictador de Alemania. Su asonada tiene lugar en una cervecería de Múnich, donde el gabinete bávaro asiste a un mitin. Hitler y sus tropas irrumpen. Hitler se sube a una silla, dispara al aire con su pistola y proclama que ha comenzado la Revolución Nacional. El golpe de Estado fracasa y Hitler es sentenciado a 5 años de cárcel. Allí dedica su tiempo a escribir Mi lucha. Ese libro contiene sus desquiciadas ideas sobre la raza y la política y ofrece un esquema de sus planes de conquista. La raza aria alemana es la raza suprema. Las demás son escoria. Todos los grandes movimientos son estallidos de pasiones humanas agitados por el fuego de la palabra. El símbolo de todos los males asume la forma del judío. Hitler es puesto en libertad tras solo 9 meses. Su libro vende 5 millones de ejemplares en 11 idiomas. El mundo ya está advertido.
Mientras los años 20 tocan a su fin, es una década de abundancia, por lo menos en Norteamérica. La bolsa sube como la espuma. Incluso los pequeños inversores arriesgan sus ahorros, tratando de llevarse su parte de esa desbordante mina de oro. En 1929, el nuevo presidente Herbert Hoover, conocido como el Gran Humanitario por sus esfuerzos por alimentar a las personas hambrientas de la Europa de posguerra, afirma que el futuro será de aún mayor prosperidad. La mayoría de estadounidenses le creen y piensan que habrá un pollo en cada cazuela y 2 coches en cada garaje. Pero todo eso cambia en octubre de 1929. La era del jazz, los locos años 20, la era del maravilloso sinsentido han terminado. La Gran Depresión ha comenzado. Las empresas quiebran y sube el desempleo. Lo que los estadounidenses consideran una depresión nacional, en realidad es mundial. La pobreza y el hambre están por todas partes. En Estados Unidos surgen pueblos miserables a medida que las personas sin hogar buscan refugio en chabolas hechas de cartón y chatarra. Se llaman Hooversvilles, por el presidente que rechaza la intervención gubernamental. En contra de la política presidencial está el recién elegido gobernador de Nueva York, Franklin Roosevelt. La Gran Depresión ha desatado movimientos antidemocráticos en todo el mundo. Este hombre de buena cuna, con un toque de hombre corriente, se convertirá en defensor de la democracia en 1932 al ofrecer un nuevo contrato o New Deal al pueblo de Estados Unidos.